presentar al maestro en ciencias, licenciado José Jesús Herrera Bazán. Él ha tenido una trayectoria impresionante, siendo 10 años docente en la UNAM, de donde empezó su carrera como biólogo. Es también destacado mencionar su presencia en COFEPRIS, donde fungió 14 años como representante y coordinador de la calidad de agua. Vamos a dar un fuerte aplauso al licenciado José Jesús Herrera Bazán, que va a presentar la situación de agua en México. Perfecto. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes, los que están en línea. Muchas gracias a Médicos por la Nación, a compañeros que también van a presentar. Creo que es un esfuerzo muy importante el que hacen para visualizar y poner en discusión este tipo de temas, como es el agua, como decía el doctor Coñi, es vital para muchas cosas y va más allá solamente del proceso de salud de enfermedad, el agua. Bueno, lo que les quiero presentar es una fotografía de qué pasa con el agua en México, en todos los aspectos, calidad, cantidad, etcétera. Y ahora van a ver, toda esa información pública, en las diapositivas van a encontrar muchas ligas. A lo mejor sería muy bueno si ustedes lo pueden poner en línea para que la gente pueda meterse a las ligas y ver, ahí está toda la información. Muchas veces no es tan accesible en términos de bases de datos porque vienen codificadas y demás, pero toda la información está allí. Y bueno, me voy a ir relativamente rápido para poder avanzar en todo, pero las diapositivas hay más información y más ligas que ustedes pueden ver. Para la OMS, proceso define a la salud como un estado completo de bienestar en todos los sentidos, y para eso la OMS establece alrededor de 8 ejes que para ella dice que conforme ese estado de bienestar. Y ese estado de bienestar en realidad lo pone como un enfoque de la vida positivo, es decir, esa salud va a depender de que todo lo que está en la vida, alrededor de la vida de una persona, esté bajo ciertas condiciones. Pero para lograr ese bienestar siempre existen factores de riesgo que van a alterar ese bienestar, como los controlables, como el estilo de vida, los factores genéticos que son incontrolables y los ambientales que son parcialmente genéticos. Parcialmente genéticos porque, por ejemplo, es la contaminación del área o las condiciones de trabajo que tiene una persona. Sin embargo, muchas veces las condiciones que tiene una persona, condiciones de pobreza o demás, pueden definir a los contaminantes a los que se expone. Entonces, por eso son controlables, pero hasta cierta parte. Los que sí son más controlables son los estilos de vida. Sin embargo, estos están socialmente definidos y muchas veces eso hace que a las personas les cueste mucho trabajo cambiar nuestros hábitos de vida. Y son estos los que más aportan en años de vida ajustados a la condición de vida de una persona. Para esto la OMS establece un modelo que le llama modelo de iceberg de bienestar, donde en la punta está el estado de salud, pasa por muchos otros niveles que conforman la persona, pero hasta abajo como base tenemos lo que se le llaman los determinantes de la salud. Los determinantes de la salud van a ser aquellas condiciones en las que nace, crece, envejece, vive una persona, que van a definir en gran parte la situación en la que está. Cuando estos factores son inevitables, le llamamos que son desigualdades, pero cuando son evitables, decimos que son inequidades. Y estas inequidades son puntos en los que se puede trabajar con políticas públicas. En ese sentido, la OMS definió una serie de indicadores que le llama Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030-2030, en los cuales un objetivo es el 6, que es agua limpia y saneamiento, y lo establece porque, bueno, el tener agua de calidad repercute en muchos puntos que afectan la vida de una persona. Y es que en la Tierra evolucionó con base en el agua. Todos los procesos metabólicos que tenemos, todos los animales, utilizan agua de alguna manera. Y en ese sentido, también a los humanos, pues, nos hace vulnerables a su disponibilidad en cantidad, en calidad, en continuidad. No sé cómo quitar eso. Ah, ya. No. Ahí está. No avanza. Ya lo prendí. No, mira.
Ahí está, perfecto. Bueno, todos somos vulnerables a disponibilidad. En México, ¿cómo se regula el agua en México? Bueno, hasta en el término más alto tenemos a la Constitución, que establece al agua como derecho de acceso para consumo personal, y de ella emanan dos grandes leyes: la Ley de Aguas Nacionales, que está en un proceso de actualización, que esperemos que pronto salga, y la Ley General de Salud. La Ley de Aguas Nacionales establece a la CONAGUA como autoridad que tiene la competencia hídrica en México, y derivan tres normas importantes, la 1, la 2 y la 2 de Semarnat, que estas tres normas fijan los límites máximos de residuos que se pueden descargar, es decir, vertir, de contaminantes que se vierten a aguas, es decir, a cuerpos de agua, a lagos, a ríos, tal cual. Los que se vierten al alcantarillado, estos son los límites que una empresa podría vertir al alcantarillado sin tener mayor problema. Ajá. Y la 3, que ya es sobre reuso de agua en servicios públicos, por ejemplo, riego para jardines, lo que le llamamos agua tratada, ¿no? Que luego andan regando en los camellones. Y tenemos por otro lado la Ley General de Salud, que establece 4 normas importantes, que es la 127, que establece los límites máximos de contaminantes para agua de uso y consumo humano, es decir, el agua que sale en las tomas domiciliarias. La 179, que dice cómo va a ser ese control de la calidad del agua. La 230, que son los requisitos sanitarios que debe tener un sistema de abastecimiento, cómo debe de ser. Y la 201, que habla sobre agua embotellada, agua de garrafón, hielo, envasado y a granel. Y hay otras disposiciones, como son las de laboratorio, y la 045, que es relacionada con los hospitales, que dice que, bueno, el comité del hospital es el que tiene que clorar, mantener la concentración de cloro de 0.2 a 0.1 miligramos por litro. ¿Qué dependencias son las encargadas del agua? Bueno, tenemos a la Comisión Nacional del Agua, que es la encargada, entre otras acciones que tiene, de vigilar la calidad del agua superficial y subterránea. Pero una parte importante de Conagua es que tiene varios programas. Uno es el ProAgua, que es el programa en calidad del agua; el ProSan, que es su programa de saneamiento; el PRODI, que es para organismos operadores; y el PROSAPI, que es para agua para comunidades rurales. Sin embargo, quien tiene por constitución la obligación de proveer agua de calidad a la población es el municipio. Y esto lo hace o directamente él o a través de empresas que pueden ser estatales, interestatales, municipales, comunitarias, privados, que se llaman organismos operadores. Estos organismos operadores difieren mucho en su estructura entre ellos y en el presupuesto que tienen para atender y para proveer agua. En México existen alrededor de 2,000 organismos operadores, y estos programas de Conagua son a través de los cuales se les transfieren fondos a los organismos operadores para llevar a cabo algunas actividades. Y por último está la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud emite las normas de contaminantes, valida o certifica algunas fuentes de agua, pero sobre todo realiza la vigilancia de la calidad del agua. Y hay otras dependencias que tienen de manera paralela algunos temas que ver con agua. ¿Qué es un sistema de abastecimiento? El sistema de abastecimiento va a ser aquel por el cual se le surte agua a la población, que es desde la obra de captación, es decir, donde llega el agua a la comunidad; tenemos una red de abastecimiento; tenemos un sistema de potabilización; y termina en la conexión domiciliaria, o sea, el agua que nos sale de la llave. Conagua llega hasta aquí. Conagua entrega el agua a punto de comunidad. La red para proveer a la población, o sea, todo esto, con todos los gastos que implica, con todas las reparaciones que hay que hacerle, con todo, es responsabilidad del municipio. Conagua entrega el agua acá. Y en esta obra de captación también entra Salud, porque a petición de parte Salud puede certificar algunas fuentes de abastecimiento de agua. Y Salud también revisa acá cómo llegó el agua a la toma domiciliaria, pero todo el trayecto es a cargo del municipio. Y eso es desde localidades pequeñas de 1,000 personas, 5,000 personas, hasta ciudades enormes como Monterrey, la Ciudad de México. Todo esto depende del organismo operador. El problema de los operadores es que tienen un alto recambio de personal y sobre todo pues falta de recursos para mantener en operación todos estos sistemas. Y es que en realidad hay muy poca agua en el mundo. De todo el agua, solamente 2.5% es agua dulce. De este 2.5%, el 0.4 es superficial y el 67.4 es agua, eso se encuentra en lagos de agua dulce. ¿Quiénes presentan? ¿Cómo está distribuida en el agua en el mundo? Bueno, sobre todo los países desarrollados son los que tienen más
disponibilidad de agua. En América del Sur tiene el mayor porcentaje de recursos hídricos. En el caso de México, son los estados del sur los que tienen mayor agua biodisponible para el uso humano. ¿Qué entidades tienen más agua? Esto es bien interesante. Vean, Chihuahua, por ejemplo, tiene alrededor, estos son metros cúbicos por habitantes por día, tiene alrededor de 29,000 metros cúbicos, mientras la Ciudad de México tiene alrededor de 79 metros cúbicos por habitante por día. Esto difiere mucho en la realidad que tenemos a nivel de entidades federativas. ¿Dónde está esa agua disponible? Bueno, puede estar de manera superficial, en mantos subterráneos o en pozos profundos. En la superficial es muy susceptible a contaminación antropogénica. La subterránea es menos susceptible a contaminación antropogénica, pero más a contaminación geológica, y los pozos profundos tienen una gran carga de contaminantes químicos provenientes del manto geológico. Pueden tener intrusión salina, pueden tener presencia térmica, es decir, el agua sale a 50 grados, 55 grados de manera natural, y pues tiene que ser enfriada para que la población la pueda utilizar. En el caso de la Ciudad de México, el promedio de profundidad de los pozos es alrededor de 16 metros, y un caso importante es que la Ciudad de México, por ejemplo, perforó en una de las delegaciones que tiene menos disponibilidad, que es Iztapalapa, a 2 pozos de alrededor de 2 kilómetros de profundidad. Ahí se extrae agua profunda, la cual puede tener miles de años, 10,000 años acumulada allí, y esto nos habla de la carga de contaminantes químicos que puede tener esa agua. ¿Cómo se usa agua en México? Bueno, se le llama para fines consultivos y no consultivos. Los fines consultivos son todo lo que tiene que ver con el sector agrícola, el uso doméstico, el uso comercial, agropecuario, acuicultura y demás. Y el uso no consultivo es aquello que se usa para generación de energía, en el caso de las hidroeléctricas. En amarillo están el uso agrícola. Vean cómo en la mayoría de los años en todos los estados se usa más para uso agrícola, después para abastecimiento y después para uso industrial. Sin embargo, hay 3 regiones, que es la península de Yucatán, el Golfo Centro y la región del Balsas, donde se usa más para agrícola, después más para uso industrial y después para abastecimiento, que es el último lugar. Esto nos habla de la vocación industrial que tienen estas 3 grandes regiones. ¿De dónde viene el agua que usa en México? Bueno, en realidad aquí lo podrán ver, igual en amarillo está lo superficial. En realidad para uso agrícola se utiliza mucho más el agua superficial, y en el caso del industrial es subterráneo, y para abastecimiento público también se utiliza en su mayoría agua superficial. ¿De dónde se usa, de dónde se usa el agua en México? Bueno, son los estados con mayor actividad agrícola, presentan el mayor uso y las mayores concesiones de uso. El Estado de México, que está aquí, es el que más utiliza para agua para abastecimiento en términos de cantidad, pero la Ciudad de México casi todo el agua que tiene la utiliza para abastecimiento urbano, no para agrícola ni para industrial. ¿Quién tiene acceso al agua en México? Bueno, aquí hay un gran problema de indicadores. Si ustedes ven algunos documentos de Conagua, dice que la proporción de la población que tiene acceso al agua entubada es del 37.8, me parece. Sin embargo, en otro mismo documento el valor no lo coincide y es de 37.6, por ejemplo. En el Sistema Nacional de Calidad del Agua, ahí establece diferentes valores porque considera diferentes cosas. Eso, como que yo tengo agua en mi predio, pero se puede tomar el acceso como yo tengo acceso en el predio de junto o en la llave comunitaria que está en la iglesia, y eso se puede contar como acceso, pero no es precisamente que la persona tenga agua en su casa, lo que garantiza que sus actividades se realicen con esa agua, sino que se tiene que desplazar a conseguir esa agua. Dada esta discrepancia en los datos, la OMS ha establecido una escala de indicadores donde fija 5 niveles. Agua superficial, que es el agua, cuando la gente que ocupa el agua tal cual viene de cuerpos de agua sin ningún tratamiento. Tenemos agua no mejorada, y tenemos tres escalas de agua mejorada, que le llaman limitada, básica y gestionada de manera segura. Limitada es cuando la fuente de agua le queda a más de 30 metros a una persona de su hogar.
La básica es que sean menos de 30 metros y la gestionada de manera segura es aquella que está cuando se necesita, en la cantidad que necesita y que no está contaminada. Es decir, este es el nivel de calidad del agua que deberíamos de tener las personas. A nivel mundial, sobre todo los países de mayor ingreso per cápita, Norteamérica y Europa son los que tienen mayor porcentaje de población con agua gestionada de manera segura. En México, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 43% de la población solamente tenemos acceso a agua gestionada de manera segura, aunque dice que el 100% de la población tiene acceso a agua mejorada, es decir, por lo menos a 30 metros de una fuente. La realidad de nuestras localidades, sobre todo localidades muy pequeñas, pues es a veces un poco distinto a esto. Según Conagua, ¿quién tiene acceso en México? Bueno, Conagua en el Plan Nacional Hídrico tiene un indicador, que es este indicador, en el cual habla de qué proporción de la población tiene acceso a agua gestionada. Sin embargo, cuando calcula el indicador dice que es agua mejorada, o sea, las últimas 3 categorías, no solamente la última categoría de gestionada de manera segura, y en ese sentido los datos se van diluyendo, la importancia de los indicadores se va diluyendo y uno ya al final ya no sabemos cuál es el valor real que existe en México. Pegado al agua, junto con el agua, como decía el doctor Coñi, no se puede hablar solamente del agua, el agua tiene que ir ligada con los procesos de saneamiento, es decir, disposición de excretas que tienen los hogares. ¿Quién tiene acceso al saneamiento en México? Bueno, cerca del 90% de la población tiene acceso a un saneamiento mejorado. La población urbana tiene mayor acceso a saneamiento que la población agrícola. La población, en la mayoría, se tiene acceso a alcantarillado. ¿Qué pasa con la población vulnerable? La población vulnerable, pensando en mujeres y en niños, ¿no? En niños sobre todo, menores de edad, menores a 5 años. A las mujeres y a niñas se les atribuye, o culturalmente muchas veces se les atribuye, el cuidado y el acceso al agua, además del cuidado del hogar en trabajo no remunerado. Y entonces, el ellas encargarse del agua disminuye o pone una carga de trabajo mayor en esta población vulnerable, porque tienen que encargarse de la colecta de agua, sobre todo cuando queda más de 30 metros, y disminuye su participación en otros ámbitos. Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, de África, en países de África subsahariana, las mujeres y los niños de países de bajos ingresos gastan 40,000 millones de horas al año recolectando el agua, que son la misma cantidad de horas de todos los trabajadores de Francia. En Chiapas, las niñas y mujeres y menores gastan de 2 a 6 horas para colectar agua. Y un estudio en Tanzania reportó que en localidades que tienen la fuente de agua a menos de 15 metros, asisten a la escuela 12% más niñas que aquellas que tienen la fuente, aquellos hogares que tienen la fuente de agua a más de 100 metros. Es decir, ¿por qué? Porque tienen que ocupar parte de su tiempo a la colecta de agua, a guardar agua, a almacenar agua, a mantenerla limpia, y esto les impide participar en otras actividades. ¿Qué pasa con esta población vulnerable? Bueno, los menores, pues una gran proporción de menores no asiste a la escuela. No quiero decir que porque se dediquen únicamente a recolectar agua, sino porque el no tener agua a disponibilidad afecta todas sus actividades y tienen menos tiempo y menos recursos para ir a la escuela. En alguna encuesta, los motivos por los cuales trabajan, por ejemplo, son para ayudar a la casa o para pagar su escuela. Una gran proporción de los menores que trabajan y que no asisten a la escuela, trabajan en actividades agrícolas o minería y ganan hasta un salario mínimo. La población vulnerable tiene acceso al agua en México. Bueno, pues el acceso al agua, el acceso a saneamiento, lo que decíamos, va a modificar muchas de las actividades de la población y hace que esta población vulnerable vea todavía una sobrecarga de trabajos, porque además, por ejemplo, culturalmente, el cuidado de enfermos se le atribuye a las mujeres. Y en ese sentido, si se presentan enfermos en casa por una mala calidad del agua, son ellas las que tienen que hacer el cuidado del enfermo. Y esto va en detrimento de su propia salud e incrementa su carga de trabajo en el hogar
y les permite una menor participación en actividades políticas, en actividades culturales, y esto ha provocado que en América Latina los problemas hídricos no se hayan gestionado en las políticas públicas, considerando una perspectiva de género. ¿Qué pasa con el ambiente escolar? Hablábamos de niños. De acuerdo con la OMS, en México, el 62% de los planteles equitativos disponían de agua todos los días de la semana, el 19% carece de inodoros y el 58% no tiene agua potable para que los niños puedan beber. Pero específicamente hay un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad, si no mal recuerdo, el IMCO, que tiene una muestra en cómo está la situación del agua en las primarias. Las escuelas generales, es decir, que tienen todos los grados, son en la mayoría de las escuelas en México, el 77%, que están básicamente, el 50% están en Veracruz, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Guerrero, mientras Chiapas y Guerrero concentran la mayoría de escuelas indígenas o comunitarias. Menos de la mitad de las escuelas en México tienen agua, luz y drenaje, es decir, las tres cosas. Menos de la mitad de las escuelas. Alrededor del 30% tienen agua, híjole, no alcanzo. A ver, ¿puedo ocupar un micrófono de estos? No. Ahí está, ok. Alrededor del 37% de las escuelas no tiene agua todos los días de la semana. El 31% no tiene agua entubada para lavado de manos, o no tiene lavabos, o no tiene agua. El 49% no tiene drenaje de las escuelas primarias en México. El 39% no tiene agua en los inodoros, la tiene en tambos o no tiene inodoro. Y el 26% no tiene todos los días o no tienen energía eléctrica. Esto nos habla de la realidad en la que están expuestos los niños en el tema de agua, de las carencias y cómo esto pone en riesgo su salud. Y además diferencia se hace muy clara cuando hablamos de escuelas indígenas o comunitarias y la brecha entre escuelas públicas y escuelas privadas es enorme, y esto es en todas las entidades federativas. Un punto importante, ¿cómo se contamina el agua en México? Bueno, se puede contaminar de diferentes maneras. Una, por las mismas características geológicas, donde está, por el uso industrial, por el uso agrícola o por el uso urbano o el uso doméstico. Generalmente tenemos ya identificadas zonas de donde hay contaminantes físico-químicos como el arsénico flúor, sobre todo en el centro del país, en la región lagunera, y en el norte, Durango, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, que tienen depósitos ricos de arsénico o de otros minerales, y esos pueden solubilizarse en agua. También tenemos las actividades industriales, agrícolas, domésticas y pecuarias. ¿Cómo contamina el uso doméstico? El uso doméstico, en realidad, la contaminación que genera sobre todo son de nutrientes, nitrógenos, fósforos y algunos contaminantes microbiológicos, coliformes fecales, coliformes totales, Escherichia coli, pero no de contaminantes químicos. ¿Cómo contamina la industria? Bueno, en la industria existe una relación entre el Producto Interno Bruto y la generación de aguas residuales. A mayor Producto Interno Bruto se ha visto que hay una mayor generación de aguas residuales, y las descargas de aguas residuales industriales han aumentado desde el 2010 y siguen aumentando. La Semarnat tiene una plataforma que le llama el RETSE, que es el Registro de Transferencia de Emisión de Contaminantes, en las cuales las industrias, estos establecimientos, los que se dedican a esto, reportan 200 sustancias cuando las emiten o las transfieren. Emitirlas quiere decir vaciarlas a cuerpos de agua, al alcantarillado o a suelos. Y transferirlas quiere decir transferirlas a un sistema de tratamiento, es decir, las que se transfieren se tratan, las que se emiten se tiran. Y mientras una empresa reporte lo que está tirando, está bien, está cumpliendo con la ley y paga una, no me acuerdo cómo se le llama en la LEGEPA, una cantidad por contaminar o por liberar esos contaminantes. En ese sentido, ¿qué industrias y estados reportan más? No quiere decir que emitan más, sino habla del número de empresas. Bueno, la industria química, automotriz y metalúrgica en los estados de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Jalisco. Eso quiere decir que estos estados tienen una gran presencia de industrias y que son las que más están reportando en el RETSE. ¿Qué industria es la que más emite? Ahí sí, la que emite, es decir, sacarlos al ambiente, al alcantarillado o al suelo.
la generación de energía eléctrica, hidrocarburos metalúrgicos en los estados de Veracruz y Tamaulipas. ¿Cuáles son las que más transfieren? La industria química, metalúrgica, en los estados, Estado de México, Durango, Jalisco y Nuevo León. Esto transferencia, decíamos, es que se va a tratamiento. El problema es la emisión, que eso no se trata. ¿Qué se emite? Aquí está los que se emitieron a agua en 2021, a alcantarillado y a suelo. En el caso del agua, el 84% de los contaminantes fueron 750 toneladas de níquel, 524 de cromo, al alcantarillado 56 de cromo, 8 toneladas de cianuro, y al suelo 66 toneladas de benceno, 21 de níquel, 21 de cromo. El níquel y el cromo son las sustancias que más se emiten a cuerpos de agua, al suelo y al alcantarillado. Para que se den una idea, en 2021 se emitieron 1.500 toneladas de sustancias químicas directo a los cuerpos de agua, directo al alcantarillado y directo al suelo, sin tratamiento alguno. Y esta es la información que se reporta oficialmente, y mientras las empresas lo reporten, cumplen con la regulación. Y mientras paguen no me acuerdo cómo se llama, bono o que tienen a favor, cumplen con la regulación. Sin embargo, todo esto es a la que la población está expuesta. Y a una cantidad similar, alrededor de 1.600 toneladas, es aquello que se mandó para tratamiento. ¿Cuántas plantas de tratamiento hay? Se llaman plantas de tratamientos de aguas residuales. Para el 2021 operaban 2.872, sin embargo el número varía mucho, desde 27 plantas en Coahuila o 30 en la Ciudad de México, donde si dividimos la población entre el número de plantas les toca alrededor de 300,000 personas, hasta 311 plantas en Sinaloa, donde les tratarían el agua de 9,000 personas solamente. La diferencia entre estados es abismal, y esto incide también en un problema social muy fuerte. Por ejemplo, en el estado de Hidalgo, la región de Atotonilco, ustedes conocerán, habrán oído la Presendó, que es donde se vierte todo el drenaje que viene del Valle de México, el Valle de la Ciudad de México, la zona metropolitana. Llega tal cual, pasa por una represa de Macías y de ahí se pasa a una presa, que es la Presendó. Existe una planta de tratamiento muy grande, muy importante y muy bonita, ¿no? Pero, y la gente, la población quiere que opere, pues porque con eso el agua que se vierte a la laguna va a ir más limpia. Pero toda esa agua se utiliza para regar al Valle del Mezquital, que es el gran proveedor de hortalizas para el Valle de México, lechuga, rábano, etcétera. Y entonces los productores por muchos años han reclamado que la planta no opere, porque si opera, el agua llega con menos nutrientes y ellos tienen que invertir en fertilizantes. Entonces, la consigna del gobierno ha sido, si ustedes hacen que la planta opere, entonces apóyennos para comprar insumos para nutrientes vegetales. Y este es un problema social muy fuerte que afecta el tratamiento de agua. ¿Cuánta agua residual se trata en México? Bueno, en 2011 se generaron, la industria es la que más, las aguas residuales son las que más generaron, y después la industria. Se trataron, según datos oficiales, alrededor del 41.30% de las aguas residuales municipales, el 24% de las industriales y el 33% de las aguas residuales totales. Sin embargo, otra vez, problema de indicadores. Algunos indicadores, estos valores lo llevan a que se trata solamente el 10 o el 15% de las aguas en México. ¿Cómo se contamina el agua? Se contamina a lo largo de los sistemas de abastecimiento, desde la obra de captación, a lo largo de los sistemas de distribución, los sistemas de potabilización, hasta que llega al hogar. Ahí se puede recontaminar el agua, exponiéndonos a contaminantes microbiológicos, químicos, radiológicos, y que pueden entrar a través de diferentes vías de exposición. ¿Qué se mide en el agua entonces para saber si esa agua está bien o está mal? Deberían de medirse todos los contaminantes de la norma, pero es prácticamente imposible y los laboratorios no tienen todas las metodologías montadas a nivel nacional. Entonces se toman algunos indicadores: coliformes totales como indicador de bacteria, Giardia-Lambda como indicador de protozoarios, microcistina como indicador de toxinas generadas por cianobacterias, algunos metales como flúor, arsénico y plomo, que esos son los 3 indicadores que se utilizan a nivel nacional. Demanda bioquímica de oxígeno, que me habla de la cantidad de organismos que están presentes en el agua. Demanda química de oxígeno, que me habla de la cantidad de sustancias de oxidación que se están llevando a cabo en el agua, y sólidos suspendidos totales. ¿Quién mide la calidad del agua? Pues la mide la Conagua y la mide Cofepris a través de la Secretaría de Salud a través de Cofepris. Conagua mide la calidad en aguas superficiales y subterráneas, tiene alrededor de 2.680 sitios en superficiales y alrededor de 1.000 sitios en subterráneas. En superficiales mide 8 indicadores
en subterráneas mide 14 parámetros y esta información es pública. Las bases de datos son públicas, ustedes pueden meter. Desafortunadamente no son las más claras posible porque están codificadas y entonces tienen que bajar el diccionario de codificación. Es decir, una persona de pie a calle que quiera buscar cómo está la calidad del agua en el cuerpo de agua que está cerca de su localidad, va a ser prácticamente imposible que entienda estas bases de datos, porque además de bases de datos, tendría que saber de sistemas de información geográfica. Entonces, la información sí es pública, pero no disponible para la población en general. Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios certifica las fuentes de agua, esa información no es pública, y hace la vigilancia de la calidad del agua. Mide calidad bacteriológica a través de la determinación de cloro, mide que el cloro esté entre 0.2 y 1.5. Esa es pública, pero no está actualizada. Si ustedes checan la página, la última información es alrededor del 2018, 2019. Calidad físico-química, mide arsénico, flúor y plomo, sin embargo, esa información no es pública. Mide calidad en cuerpos de uso recreativo, esa información tampoco es pública. Y calidad del agua en playas, que esa información sí es pública en una página conjunta con Semarnat. Sin embargo, el límite que se utiliza para enterococos para playas, que es de 200, está muy por arriba del indicador que se utiliza a nivel mundial, que es alrededor de 40 enterococos, unidades formadas de colonias por cada 100 mililitros. ¿Cuántas plantas potabilizadoras hay? Pues pasa lo mismo que las plantas de tratadora. Hay entidades que no tienen ninguna, como Quintana Roo o Campeche, o Chiapas, que tiene 5, donde potabilizará el agua cada planta para 1 millón de personas, o Sinaloa, que tiene 152 plantas potabilizadoras, que representarían a 19,000 personas por planta. ¿Qué calidad tiene el agua de uso y consumo humano? Pues por lo menos en lo microbiológico, las entidades del sur son las que menos cloran y las que peor calidad del agua tienen. En el caso de metales, es el centro del país y el norte las que tienen una presencia de metales mucho mayor y de manera muy importante. Y esto tampoco es nuevo, la información que se tiene en el histórico es de hace 15 o 20 años y se sabe dónde están esos contaminantes químicos, pero desgraciadamente no alcanzan ni los recursos para las plantas potabilizadoras, ni para la operación de la Conagua, ni de las áreas de salud que vigilan. ¿Qué calidad tiene el agua? Vean, por ejemplo, los municipios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán son las que tienen eficiencias de cloración menores al 30%, es decir, menos del 30% del agua que le llega a la población está clorada. Y los que tienen mejor, por ejemplo, es Baja California o Tamaulipas, a nivel estado, pero cuando se desglosa por municipio, tienen muchos municipios, aquí los ven en rojo, ¿no? Por ejemplo, en Sonora, ¿no? Acá en Tamaulipas, que tienen una cloración del 5, del 10% del agua que le llega a la población, solamente ese porcentaje se clora. ¿Qué problemas hay en la vigilancia? No se muestrean muchas veces para que salga bien, y como decía el doctor Coñi, muchas veces es un problema político para que yo no puedo decir que mi estado no clora, que mi estado no se clora. Entonces, muchas veces se toma la muestra en municipios que se sabe que clora, para que salga el indicador más alto. En algunos casos, la medición se hace en la unidad médica, donde es la unidad médica la que clora y no es el agua que bebe la población. La determinación no se realiza en regiones alejadas o inseguras, a regiones donde el personal de salud no puede entrar a tomar la calidad del agua, que son zonas muy inseguras o con otro tipo de negocios que no permiten la entrada para el muestreo. No se determinan todos los parámetros, los laboratorios no tienen el marco analítico completo. Toda la información de calidad del agua debe ser pública en México y no lo es, y debería ser pública, actualizada y a un nivel disponible para que cualquier persona pueda tener acceso de ella y la entienda. Las autoridades se ven limitadas en el caso de municipios que no cloran. A mí me llegó a tocar municipios que decían, no tengo dinero, no tengo recursos, no puedo clorar, hazle como quieras. Y no se puede hacer más. Y se necesitan estrategias claras para el fomento sanitario. ¿De dónde sale el dinero para el agua? Sale, de acuerdo al presupuesto de egresos, son tres grandes anexos. El anexo 10, que es para comunidades indígenas, el 16, que es por cambio climático, y el 31, que es el más importante, que es el subsidio a las entidades federativas. Esta gráfica está del 2000 al 2026, y vean cómo en el 2000, perdón, del 2000 al 2022, en el 2017 se dio una caída en el presupuesto a los subsidios para los estados que no ha podido ser recuperada. 5 entidades reciben el 50% del subsidio. Y ante esa escasez, bueno, es Veracruz, Guerrero, el Estado de México, Puebla y Nayarit. Ante esa escasez, en México, en los últimos 10 años, la población no ha optado por tomar o por tener acceso a agua envasada, agua embotellada, a garrafones.
y eso representa una carga adicional al costo del agua. El costo del agua es muy dispar en México, va desde los 4 centavos el metro cúbico en Morelos hasta alrededor de los 173 pesos en Quintana Roo. Y la gran pregunta es entonces si la población puede costear esta agua y en la calidad en la que se le está proveyendo, considerando dónde están las tarifas más altas marcadas en rojo y qué estados tienen los mayores subsidios, ahí marcados en amarillo. ¿Qué enfermedades están relacionadas? Bueno, en caso de metales, exposiciones agudas, subcrónicas y crónicas. Sin embargo, estas son muy difíciles de identificar, la exposición aguda, porque tiene síntomas muy comunes, vómitos, cefaleas, parálisis faciales, etcétera, que no siempre por la historia clínica o los profesionales que están en el centro de salud tienen la experiencia para identificar que se trata de una intoxicación por químicos. Subcrónico, crónica, pues hablamos de leucemias y otros tipos de insuficiencias renales o hepáticas. En el caso de microbiológicas, la OMS define 4 grupos de enfermedades relacionadas con agua. Uno de ellos son aquellas transmitidas por agua, donde el patógeno está presente en el agua, que es la enfermedad diarreica aguda. En México se presentaron 3.5 millones de casos de enfermedades infecciosas intestinales en el 22, ligeramente más en mujeres que en hombres. 8 casos conjuntan el 50% de los casos, pero en términos de tasa, pues los que tienen una tasa más alta son Zacatecas, Nayarit, Tlaxcala y Tamaulipas. ¿Cuándo se enferman las personas? En la temporada de calor, sobre todo de abril a septiembre, por eso en temporada de calor es cuando se echan a andar muchas campañas de Conagua y de Secretaría de Salud, y hay otros procesos intestinales. Sin embargo, los estados otra vez son recurrentes. Vean, para fiebre tifoidea, los 3 más altos son Veracruz, Chiapas, Estado de México. Para mebiasis, Chiapas, Guerrero, es decir, Veracruz y Chiapas son los que más se están repitiendo en todas las otras enfermedades infecciosas, no solamente en diarreicas agudas por las no identificadas o las mal definidas. ¿Qué grupos de edad se enferman más? Entre el 1 y 4 años y 25 y 40 años son los grupos de edad que presentan más sedas. En el caso de menores, en 2022 se reportaron 584,000 casos, lo cual representa un incremento. Los estados en los que fallecen más menores de 5 años son al sur y al norte del país. ¿Cuántos mueren? Hay en morbilidad por casos de mortalidad por relacionados con agua en menores de 5 años. Tuvimos en México alrededor de 2,700 casos. Sin embargo, sabemos que existe un subregistro muy importante. Se ha reportado a veces un subregistro hasta del 70 o el 80%. El agua al final, todas nuestras actividades están definidas por el agua y va más allá del proceso de salud de enfermedad. Ha incidido en la parte cultural, en la parte artística, etcétera. Y al final el agua genera dignidad, genera seguridad personal a la población, evidentemente a su salud, les otorga un medio de supervivencia y cuidado de la salud y seguridad. Y para esto existen muchos casos, los casos de Jackie con el río, que se desvió un pedazo para abastecer una presa. Ellos tienen motivos culturales que brindan al río, y entonces pues ya no había río para hacer esta parte cultural y tenían un problema social y cultural muy fuerte. La agricultura periurbana, en el caso de la Ciudad de México, la interacción social que ocurre al recolectar agua, la importancia social de los bomberos en las localidades. Ustedes no se imaginan el orgullo que es ser bombero. Bombero es no el que apaga el fuego, sino el que prende la bomba del pozo para surtir a la población. Eso en una localidad es todo un honor, el ser el bombero, porque implica una gran responsabilidad. La seguridad de contar con acceso a agua genera salud, genera felicidad, genera bienestar, aumenta la calidad de vida y también la salud mental de las personas. Y en ese sentido, pues hay diversos puntos en los cuales tendrían que trabajarse para mejorar las condiciones en las que la población tiene acceso, los costos, la calidad, la continuidad, el abastecimiento, que va desde la mayor asignación de presupuestos hasta el fortalecimiento de dependencias que lo hacen. Por ejemplo, el INTE, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es el que hace gran parte de los análisis de calidad del agua en México, está por desaparecer en esta administración. Entonces, gran parte es el rubro de presupuestos, y una parte muy importante es la parte de políticas públicas y gobernanza. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por su presentación, Herrera Bazán. Es
increíble la crisis que hay con los indicadores. O sea, los indicadores muestran una realidad, pero necesita uno saber leerlos para darse cuenta de que hay una realidad escondida ante los indicadores que no se muestra. Que no se muestra por cómo se toman esta información. Ya vimos que el agua que recibimos realmente se ve su calidad al momento de que es extraída, pero no la que estamos recibiendo. Ya van 2 veces que es mencionado. Y esto se ve mucho más en las grandes ciudades, donde la población es concentrada, donde se ven más los impactos por enfermedades contagiosas, por falta de agua, por el mismo hecho de que sean pues, grandes ciudades. Y adelante, mi compañero Giovanni. Hay preguntas. Discúlpenme, me estaba adelantando. ¿Hay preguntas para el licenciado José Herrera? Vamos a pasar primero con las presenciales y después con las en línea. En lo particular en el estado de Querétaro. Repetir. Sí, nos faltó mencionar los sistemas independientes de agua. Estos sistemas independientes, por si no lo conocen, son administrados por las comunidades de las diferentes localidades. Muchos de ellos no quieren ceder los derechos a los organismos operadores por cuestiones culturales, políticas y económicas. Entonces, en el caso particular de Querétaro, en lo personal me toca acudir a algunas localidades de este tipo. COFEPRIS Federal nos manda porrones de pastillas de hipoclorito de calcio, las cuales las vamos y las repartimos, les enseñamos cómo colocarlas en las diferentes fuentes de abastecimiento y les regalamos un kit para que tengan mediciones frecuentes y que estén dentro de la norma. Ese es el trabajo que hacemos en Querétaro. Parece que nos faltó mencionar eso y sí es un trabajo muy arduo lo que tenemos que hacer muchas dependencias e instituciones. Solamente eso. Muchas gracias. Estos sistemas comunitarios que menciona el doctor son organismos operadores comunitarios, ¿no? Que no dependen del Estado, sino la misma comunidad se organiza para mantener. Y ahí el trabajo que se hace en campo por parte del personal es muy loable y es lo que saca adelante todos los temas. El problema es que a nivel de política pública o a nivel de gobernanza no se tienen los mecanismos para asegurar la calidad del agua de estas comunidades que son pequeñas. Muchas de estas comunidades, en la Huasteca, en Oaxaca, por ejemplo, no les gusta y rechazan el uso de cloro por el sabor que le da el agua, por el olor, y entonces no quieren que se clore. Entonces ahí hay que buscar otros mecanismos como balas de plata, por ejemplo, o con yodo, que es más caro, pero al ser localidades pequeñas son factibles. El problema es que a nivel de política pública estos esfuerzos son nulos, aunque por parte a nivel personal, a nivel de campo, se hace y se trabaja en todo lo que se puede. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? ¿Hay alguna? A continuación, la doctora Carolina nos va a leer las preguntas, perdón, que se encuentran en Zoom. Hola. Hola, buenos días. Tenemos 3 preguntas. La primera de María El Salvador en Facebook. La pregunta es, ¿considera que para mejorar el saneamiento escolar, el principal pilar es mejorar la infraestructura o educar a los escolares y docentes involucrados? Yo creo que son ambas cosas, porque si bien puedes educarlos, si en la escuela no hay baño, si en la escuela no tienen agua, pues tú le puedes explicar cómo es el lavado de manos correcto, que los tantos minutos, que por enfrente, que por atrás, que los nudillos, que el pulgar, pero no hay agua en las escuelas, no hay electricidad, no hay inodoros. El problema del agua en los servicios escolares es que tiene que realizarse un incremento de los recursos y una disponibilidad de los recursos para que las escuelas tengan condiciones. Las escuelas, de acuerdo con la UNICEF,
son lugares no solamente para enseñar contenidos temáticos, sino deberían de ser un lugar seguro en todo lo amplio de la palabra para un menor. Seguros de violencia, seguros en términos de salud, seguros donde tenga cierto bienestar el menor. Entonces, tiene que ir acompañado, por una parte, enseñarle a los alumnos y a los maestros, pero por otra parte, es urgente que tengan las condiciones sanitarias si no queremos perpetuar estos índices de morbilidad en menores de 5 años. Muchas gracias, doctor. La otra pregunta es de María Urciaga, de Zoom, que dice, ¿repercute en algo que cada municipio tenga como atribución los servicios de agua potable y también los de disposición final de residuos? Y también, ¿hay algún ejemplo de regulación sanitaria en estas materias en toda una nación? Por supuesto, el que lo tengan los municipios, el que se les da a través del 15 constitucional la tienen la obligación de proveer agua limpia, toda la disposición de residuos y mercados, por ejemplo, ¿no? Alcantarillado y mercados. El problema es que podemos hablar de municipios tan grandes, a lo mejor como Benito Juárez en la Ciudad de México, o como aquí en Monterrey, Benito Juárez, bueno, no, son municipios muy grandes con mucha disponibilidad de recursos, pero hay otros municipios muy pequeños que no les alcanza para hacer la potabilización del agua. Por ejemplo, regiones donde sabemos que hay metales, con agua a través de los programas que tiene puede bajar recursos y llegar al municipio y decirle, te voy a poner una planta de ósmosis inversa. Perfecto, ¿no? Llegan, construyen una planta de ósmosis inversa que costará 10, 15 millones de pesos, con una operación anual que debe de costar 1,5 millones, 2 millones de pesos por todos los filtros que se usan, ¿no? Y se le entrega al municipio. Y el municipio, ¿qué hace con ella? No tiene ni el personal capacitado, ni el dinero para operar esa planta. Y muchas de las plantas que en el país que se construyen por Conagua quedan como elefantes blancos porque no hay dinero que alcance al municipio para operarlos. ¿Qué se necesita? Pues definir políticas públicas orientadas a proteger a los organismos operadores que decíamos son los que tienen el encargado todo, desde la obra de captación hasta la toma domiciliaria. Las entidades federales entramos en algunos de los puntos, pero son ellos quienes tienen la obligación. Necesita haber políticas públicas y programas presupuestarios para los organismos operadores. Hay organismos operadores muy grandes, por ejemplo el de Monterrey, es un organismo privado, ¿no? Que funciona muy bien, cobra por el agua, ¿no? Pero funciona muy bien. La mayoría de los organismos operadores, fíjense, en México, la mayoría percibe por el pago del agua más de lo que gasta. La mayoría. Pero Monterrey, Ciudad de México, Tamaulipas, si no mal recuerdo, gastan muchísimo más de lo que se percibe por el cobro del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones del agua sí lo ameritan. Monterrey tiene un sistema de un organismo operador que trabaja, en mi experiencia, muy bien, pero no todos son así. Entonces, claro que representa un problema que los municipios tengan, y también debería de haber programas de políticas públicas y de programas para ayudar a los municipios a que tengan la capacidad técnica para operar los sistemas que ya tienen, porque muchas veces tampoco lo tienen y tienen una gran rotación de personal. Doctor. Y hay varias preguntas, de hecho, pero creo que nos alcanza nada más tiempo para la última pregunta sobre dónde pueden acceder a los datos estadísticos que presentó, que dijo que eran de libre acceso, por favor, a la información. En la presentación ustedes verán cómo tiene muchas ligas pegadas abajo, a veces estorban más para ver las imágenes, pero ahí están todas las ligas, en cada diapositiva están las ligas de la información que se tiene, de la que es pública. Las grandes bases de datos, bueno, es la de Cofepris, está en datos abiertos, ahí viene la liga, ya está actualizada el 2018-2019, y el RETSE, que es el de que tiene Semarnat, ahí uno puede bajar las bases completas, bajar el diccionario de variables, porque si no la variable se llama O57T, O53R, y uno no sabe qué es. Y igual los puntos de muestreo, puede ser el Río Azul 1, Río Azul 2, pero también vienen las coordenadas geográficas y ahí se pueden ubicar en un mapa. En cada diapositiva están las ligas, no sé si ustedes la puedan poner en línea
para que puedan tener acceso a las ligas. Toda la información que se presente es pública y ahí están las ligas. Muchas gracias, doctor. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. En Facebook nos preguntan, ¿cuáles son los principales desafíos a los que nos podemos enfrentar tanto las autoridades como el personal de salud al implementar sistemas de saneamiento del agua en comunidades remotas? Híjole, uno, la infraestructura y los recursos. Por otra vez, es muy difícil. Miren, cuando uno piensa, cuando se diseñan programas de agua potable o de saneamiento, se enfocan a localidades mayores, arriba de 10,000 o 50,000 habitantes, porque se piensa correctamente de que uno puede tener un mayor impacto, ¿no? Es decir, poner un sistema de saneamiento en uno de los municipios de Monterrey va a tener mucho mayor impacto que gastar ese dinero, impacto en términos económicos, ¿no? Que gastar ese dinero en un municipio que tiene 5,000 personas o 2,000 personas en la Sierra de Querétaro, ¿no? Y entonces se priorizan comunidades más grandes porque ahí se busca un mayor impacto. Pero esto a lo largo de la historia lo que ha demostrado es que se ha descobijado, no se ha atendido a localidades pequeñas donde existe no solamente el riesgo del agua, sino muchos otros determinantes de salud, pobreza, desnutrición, falta de acceso a educación, falta cultural, falta de una cultura enorme de género, etcétera. Y entonces esta falta de sistemas de saneamiento o de agua potable en estos municipios tiene un impacto cultural y de salud quizás mayor, o sea, la falta tiene un impacto negativo mayor que en otros municipios de localidades más grandes donde sí se ponen, donde hay mayor accesibilidad a escuelas, hay un producto interno bruto per cápita más alto, etcétera. Entonces, lo que necesitamos es no orientar únicamente los programas a localidades grandes, sino también a localidades pequeñas y otra vez gestionar recursos que queden permanentemente fijos en los programas de egresos o a nivel constitucional, ¿no? Para que estos, uno de los grandes puntos que se ha debatido mucho en México es cómo es posible que los presupuestos para agua del anexo 31, que son los subsidios a los estados, entren a discusión cuando se entra a la discusión del programa de egresos del siguiente año. Esos presupuestos no deberían de ser discutidos, deberían de ser fijos para que se perpetúen a lo largo de los años y no entren en esta negociación junto con otros programas y tengan que competir con otros programas, donde además el factor político y mediático tiene más impacto una fotografía inaugurando una planta potabilizadora en Monterrey o en Nuevo León que un drenaje en una comunidad de Chiapas, ¿no? Y entonces es allí donde políticamente se favorecen estos presupuestos. ¿Qué necesitamos entonces? Mayores presupuestos, diseño de políticas públicas orientadas hacia las pequeñas comunidades, no solamente hacia las grandes comunidades, y una buena gobernanza del agua que permita incorporar toda la perspectiva de género a la niñez y toda la perspectiva cultural que involucre el agua y no solamente la enfermedad. Gracias. Sí. Doctor, tenemos una última pregunta. Sí, doctor. Perdón, tenemos que aprovechar, biólogo, que lo tenemos aquí. Dice, ¿cómo puede el médico general contribuir a la promoción del derecho al agua potable en su comunidad? ¿Y qué relación tienen, qué relación existe entre el derecho al agua potable y otros derechos humanos? El médico que esté en un centro de salud tiene un gran privilegio y es el que esté en contacto directo con la población. Conforme se sube en la estructura de gobierno, el nivel federal, por ejemplo, es el que menos contacto con la población tiene. Pero el médico que esté en el centro de salud es cuando llega el papá con el hijo, la mamá con el hijo o el hijo solito a veces, es el que tiene contacto y es allí donde las acciones de fomento pueden tener una gran repercusión. Es decir, a nivel federal, a nivel gobierno estatal, se pueden hacer muchos programas de fomento sanitario, por ejemplo. Pero el punto de enlace, ¿no? El punto, lo que llevamos en riesgos es el punto de contacto con la población, es el médico con el que llega la persona. Y es allí donde se le puede dar el buen uso de medicamentos, ¿no? Para que no se anden automedicando, el convencerlos de que asistan a los centros de salud y no solamente cuando tienen una diarrea grave, cuando la vida del menor ya está en riesgo y que tienen que moverse incluso al hospital estatal.
el lavado de manos, el buen manejo de alimentos. Es decir, si logramos capacitar a los médicos que están en campo en buenas prácticas de conservación de alimentos, de conservación de no contaminación intradomiciliaria de agua, por ejemplo, de lavado de manos, de lavado de alimentos, de conservación de los alimentos durante temporada de calor, porque a nivel federal hay programas de temporada de calor, por ejemplo, porque es cuando los alimentos más se contaminan. Pero a este nivel que esté el médico, él tiene una gran ventaja sobre todos los demás, que es el contacto con las personas. Y eso puede ser aprovechado, sobre todo a través de acciones de fomento sanitario. ¿Qué puede hacer? Capacitarse bien, buscar, y nosotros como, bueno, como asociaciones o gobierno tiene también la obligación de ayudar a todos este grupo de médicos a que tengan la formación sanitaria suficiente para transmitirla a la población. Yo creo que no solamente eso es lo que puede hacer, sino tiene el gran privilegio de poder transmitir directamente a la población esos conocimientos. Gracias. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias al maestro Herrera Bazán. A continuación.